Buenos días, Buenos. buenas tardes, buenas noches. Buenas. Bienvenido, bienvenida al podcast Habla y Conecta con tu audiencia, donde hablaremos todos los días. Bueno, todos los días, ¿no? Sí, todos los Que días. el fin de semana descansamos. De comunicación, Eso sí. de cómo hablar en público. También. Y sobre todo, de qué tienes que hacer para conectar con tu audiencia a un nivel más emocional. Porque lo importante no es hablar, es conectar. ¿Qué razón tienes? Comenzamos. Ya estamos a miércoles 3 de noviembre del 2021 y hoy tenemos una pregunta de esas que seguro que tú estás deseando preguntar y no te atreves. Y cuando te surge dices, lo voy a ver en Google, lo voy a preguntar allí, que ahí se sabe todo. Y no lo haces. Llega un momento en que no lo haces. Vas a hacerlo, pero lo dejas. Y luego otro día te surge la pregunta y dices, pero ¿cómo es posible esto? Y la pregunta de hoy es, ¿cómo es posible que alguien se suba a un escenario a dar una conferencia y no la ha preparado? Y al final le sale espectacular. ¿Pero cómo es posible? Pues muy fácil, porque... Bueno, muy fácil no es. Vamos a entrar primero. ¿Por qué te haces esa pregunta? Es interesante plantearse por qué hago esa pregunta o me hago esa pregunta. Quizá porque yo no sería capaz. Porque a mí me da miedo subirme a un escenario, aún preparando la conferencia no me subo y por eso me sorprende que haya personas que suban sin prepararla. Ahí hay algo de trabajo interno también. Pero vamos a dar respuesta a la pregunta. Esas personas se suben ahí a dar esa charla sin preparar porque la han preparado ya 20.000 veces. Han preparado 100 conferencias antes o 50 conferencias antes y las han preparado y las han interiorizado de tal manera que ahora son capaces de subirse a un escenario y hablar del tiempo, del clima, de una hortaliza, de las cebollas, de la carne, de vacuno, de los volcanes, que por cierto, desde aquí, mi mayor apoyo y mi más sincero cariño para todos los de La Palma, todos los habitantes de la isla de La Palma con ese volcán que parece que no para y que sigue echando lava. Desde aquí todo mi apoyo y mi corazón. Y continuando con la respuesta, pues eso, que la gente se sube al escenario sin preparar esa charla, pero ya ha preparado muchas anteriores, con lo cual tiene un bagaje, como se dice en el teatro, tiene un montón de tablas y esas tablas pues le dan esa seguridad y esa confianza. Dada contestación a la pregunta, entramos en materia en la nuestra, la de qué hacer, cómo hacerlo y por qué hablar en público. Y seguimos con 2 normas básicas para contar una historia, segunda parte. Ayer hablábamos de la primera norma básica para contar una historia, correctamente. Y correctamente quiere decir que nuestro interlocutor o interlocutora nos entiende, sin mayor problema. Eso es la primera norma, que nos entienda. Y hablábamos de que basta con utilizar una estructura lineal, básica, que sería presentación, nudo y desenlace. Hoy veremos la segunda norma, que nos ayudará a entender muchas historias que hemos visto miles de veces en el cine, en las novelas, en las obras de teatro, y que no es otra cosa que toda historia debe tener un personaje o personajes principal o principal, que puede ser tú, si estás contando una anécdota personal, puede ser otra persona, conocida o no, o puede ser cualquiera, incluso animales o objetos. Fíjate en las fábulas de Esopo, no te digo más. Fíjate en las películas de Disney, de dibujos, que la mayoría de los objetos hablan y se mueven y hacen de todo. Es decir, ese personaje o personajes, porque insisto, pueden ser un grupo, deben tener un problema que resolver. Normalmente se ve en la primera parte, en la presentación. En la presentación se ve el personaje principal y el problema. Se ve al principio, del nudo también. El resto del nudo se utiliza para ver cómo ese personaje, repito, o grupo de personajes, intentan solventar ese problema. Al final no nos importa la resolución del conflicto, no me importa si al final lo consigue o no, si llega a la luna o no. Lo que engancha realmente de la historia es el conflicto y cómo lo resuelve, cómo afronta ese personaje principal todos los problemas que le van surgiendo hasta solucionar el conflicto principal. Por resumir, ayer hablamos de presentación, nudo y desenlace, estructura básica para que los acontecimientos estuvieran en línea y así facilitarle a la vida a nuestro interlocutor o interlocutora. Hoy comentamos la importancia del conflicto dentro de la historia que tiene que resolver el personaje principal. Insisto en que puede ser un grupo. Y lo hago porque muchas veces cuando explico esto a los alumnos o alumnas les cuesta entender que un grupo de amigos, por ejemplo, pueden ser, todos ellos, personajes principales. Recuerda que debes de ponerte del lado del público y si a ti te cuesta entender la historia que estás contando, pues si tú no lo entiendes y eres el que la cuenta, ¿cómo lo van a entender ellos? No lo van a lograr. Así que estas 2 normas básicas
Sí, ya lo comenté ayer, son muy básicas, pero imprescindibles, y puede que ya las conocieras. ¿Las estás utilizando? En caso negativo, la próxima vez que vayas a redactar un discurso y quieras meter una historia, ¿las tendrás en cuenta? ¿Las vas a utilizar? Espero que sí. Piensa en los cuentos básicos, en los cuentos de toda la vida, en los 3 cerditos, en la Caperucita Roja, en todos esos cuentos. Todos tienen una estructura lineal, un personaje principal y un problema que resolver. Te recuerdo que el canal de Telegram de Quiero Hablar en Público está activo y esperando por ti. quierohablarenpublico.com/telegram. Ahora sí me despido. Mañana más, recomendaciones, consejos, ideas sobre hablar en público. No te olvides de visitar quierohablarenpublico.com y disfrutar de los cursos, talleres y conferencias que están allí colgados para ti. Ahora sí, gracias.